Hola, soy Camila Maturana Kesten, soy abogada feminista de Corporación Humanas. He trabajado por alrededor de 20 años en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos en distintas organizaciones, realizando investigaciones, capacitaciones, incidencia política y legislativa y también prestando orientación a mujeres y litigando casos en estas temáticas. El tema central de esta video aula es hablar de derechos sexuales y reproductivos y de la necesidad de que sean reconocidos y protegidos en la nueva Constitución. Hablar de derechos sexuales y reproductivos, aunque nos pueda parecer un tema un poco abstracto, en realidad nos remite a cuestiones muy concretas y cotidianas en la vida de las personas. Estamos hablando de quiénes somos, cómo nos relacionamos con los demás, cuál es nuestro proyecto de vida. Y todo eso es muy relevante a la hora de definir el nuevo pacto social. Si bien Chile ha firmado un amplio conjunto de tratados internacionales sobre derechos humanos, hasta ahora se ha eludido el reconocimiento y garantía de los derechos vinculados a la sexualidad y la reproducción de las personas. Por eso es tan importante traer este debate al proceso constituyente, apuntando a la definición de mandatos concretos y específicos para la protección de estos derechos. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni bajo ninguna clase de violencia o imposición, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal, decidir autónomamente respecto de su cuerpo, su sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los servicios y los medios que así lo permitan. Esta concepción implica dos ámbitos básicos de protección. Una primera dimensión de autodeterminación, que corresponde al respeto y garantía de la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas para tomar decisiones en aspectos sustantivos de su vida privada, como tener vida sexual, elegir pareja, decidir conformar una familia, elegir si tener o no hijos, y la protección frente a la violencia y discriminación, especialmente por orientación sexual o identidad de género. Y una segunda dimensión de garantía referida a las condiciones de posibilidad, puesto que para que las personas puedan efectivamente tomar decisiones en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, se requiere contar con marcos normativos, políticas públicas, programas y servicios en materia de educación, de salud y seguridad social asegurados a todas las personas. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Si bien no existe un listado único o exhaustivo de estos derechos, vamos a revisar los más importantes para que los tengas en cuenta como candidata, voz territorial y como ciudadana. En primer lugar, el derecho de todas las personas a vivir libres de coerción, discriminación y violencia relacionada con la sexualidad y la identidad sexual, y el derecho de todas las personas a que se respete y proteja su integridad corporal. Todas las personas deben ser protegidas frente a cualquier clase de violencia o explotación sexual, ya sea que la ejerza la pareja, un familiar, un tercero o incluso agentes del Estado. Además, si soy hombre o mujer, si soy una persona heterosexual o soy una mujer lesbiana, un hombre gay o una persona trans, mi identidad no puede ser razón para que se me niegue un derecho o se me discrimine en ningún ámbito de la vida. El derecho a recibir educación sexual integral desde temprana edad. El derecho a buscar, recibir y compartir información relacionada con la sexualidad, incluyendo información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Como seres sexuados que somos, también tenemos derecho a decidir ser o no sexualmente activos y a escoger la pareja, el derecho a disfrutar relaciones sexuales consensuadas y el derecho a protección frente a la violencia y explotación sexual. Por otra parte, en relación a la reproducción, tenemos el derecho a decidir si tener o no tener hijos, cuántos y en qué momento. Para ello se requiere, además de educación sexual, poder acceder a información y servicios de salud reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos libremente elegidos y de calidad. Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad y la eficacia de los métodos anticonceptivos, tanto en el sistema público como privado de salud. Lamentablemente, el año pasado conocimos de graves fallas en numerosas marcas de métodos anticonceptivos hormonales orales. Y lo más grave es que muchas mujeres resultaron embarazadas producto de estas fallas y han quedado totalmente desamparadas por el Estado. A estas mujeres no se les ha permitido interrumpir sus embarazos, no han recibido ninguna clase de respuesta
y menos reparación por la falla cometida. Además, es importante destacar una serie de derechos referidos a las prestaciones en salud sexual y reproductiva y a las condiciones en que se deben brindar. El derecho a la confidencialidad en la atención de salud sexual y reproductiva y el respeto a las decisiones de las personas. El derecho al consentimiento informado y la protección frente a intervenciones o experimentos no consentidos, particularmente frente a las esterilizaciones forzadas y los abortos forzados. Derecho a la atención obstétrica y cuidados especiales antes, durante y después del parto. Junto con esta protección, es importante recalcar que ninguna mujer, adolescente, niña o persona con capacidad de gestar puede sufrir ninguna clase de maltrato o violencia obstétrica con ocasión de sus atenciones de salud, durante los controles de embarazo, durante el parto o por haberse sometido a un aborto o sufrir una pérdida reproductiva. También se debe proteger el derecho a acceder a abortos seguros y en condiciones de dignidad, no sujetos a la autorización de terceras personas, sin criminalización ni estigma. En Chile, solo se regula el aborto en 3 causales: riesgo vital, inviabilidad y violación, conforme a la Ley 21.030 del año 2017, que mantiene vigentes sanciones penales muy graves para aquellas mujeres que necesitan interrumpir sus embarazos fuera de estas 3 causales. Lamentablemente, en estos casos, las mujeres deben abortar en condiciones de clandestinidad, poniendo en grave riesgo su vida y su salud. En cuanto a la atención en salud sexual y reproductiva, es muy importante considerar que todas las personas tenemos distintas necesidades y que además de la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos o la atención de embarazos, partos, abortos y pérdidas reproductivas, también necesitamos otras atenciones, como por ejemplo la prevención y el diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y de VIH-Sida, y frente a otras enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y el cáncer de próstata, por mencionar algunas otras. Es importante que en los protocolos para estas intervenciones siempre se respete la confidencialidad y la decisión de cada persona, y considerar las necesidades especiales de atención que puedan tener niñas, niños y adolescentes, disidencias sexuales, personas con discapacidad, personas y comunidades indígenas, personas migrantes y personas privadas de libertad, que usualmente no son tomadas en cuenta a la hora de definir las políticas y servicios en salud sexual y reproductiva. Igualmente debe considerarse el derecho a la protección de todas las familias, tanto las familias tradicionalmente conformadas por una madre, un padre y sus hijos, como las familias de 2 madres con sus hijos, de 2 padres con sus hijos o las familias ampliadas o extendidas. El Estado debe asumir su rol cuidador de las personas y las familias y asegurar que las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que actualmente recaen mayoritariamente en mujeres y niñas sean reconocidas, valoradas y redistribuidas entre el Estado, las empresas, la sociedad y la familia. De acuerdo a lo comentado, los derechos sexuales y reproductivos abarcan diversas dimensiones en la vida de las personas, y su promoción y la posibilidad de garantizarlos exige un importante compromiso individual, colectivo e institucional. Por eso vamos a revisar cómo está Chile frente a este importante desafío. ¿En Chile se respetan los derechos sexuales y reproductivos? Hablar de derechos sexuales y reproductivos en el marco del proceso constituyente también nos remite a mirar la realidad nacional a la luz del contexto internacional. Y la verdad es que la realidad de los derechos de las personas respecto de su cuerpo, su sexualidad y reproducción dista mucho de aquellos estándares mínimos que se han definido en materia de derechos humanos. De hecho, es tan grave la realidad nacional que han sido numerosos los organismos internacionales que le han manifestado de manera reiterada diversas preocupaciones a Chile en estas materias. Podemos mencionar que en los últimos años, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2015 y el Comité de Derechos Humanos en 2014 son algunos de los organismos que han formulado recomendaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son estas materias de preocupación para los organismos internacionales y que dan cuenta del incumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Chile? El aumento de la discriminación en contra de personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. La necesidad de implementar programas de educación sexual integral y campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida.
la necesidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otro punto de preocupación expresado por los organismos internacionales dice relación con los riesgos que enfrentan las mujeres que se someten a abortos clandestinos y la necesidad de ampliar la legislación más allá de las tres causales, como asimismo definir límites a la amplia aplicación de la objeción de conciencia tanto personal como institucional. Además, a estos organismos internacionales les ha preocupado la elevada tasa de embarazos adolescentes y las barreras que todavía existen en el acceso a métodos anticonceptivos. Y en relación a los servicios de salud sexual y reproductiva, han recomendado garantizar su acceso universal y prestar especial atención a las necesidades de las mujeres más vulnerabilizadas, como las adolescentes, las mujeres privadas de libertad, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes y las mujeres que se encuentran en sectores rurales. Adicional a la negativa evaluación internacional de años recientes, hoy debemos considerar cómo estos derechos se han visto aún más afectados por la desatención de las autoridades a la necesidad de garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales en contextos de emergencia, en razón de la prioridad asignada, necesaria por cierto, a la atención de pacientes COVID-19. Desde lo comparativo como desde la contingencia queda claro que como país nos falta bastante por avanzar en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos. Este es un desafío que nos tomará un tiempo, sin duda, pero el proceso constituyente es una oportunidad invaluable para mejorar la condición de vida de todas las personas y en especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y disidencias sexuales. ¿Cómo discutir estos derechos en la nueva Constitución? Cuando se debata sobre derechos humanos en la Convención Constitucional, debe discutirse sobre derechos sexuales y reproductivos, porque son derechos que están protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. Para que todas las personas, especialmente las mujeres y disidencias sexuales, podamos ejercer nuestros derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, es necesario que la nueva Constitución defina que corresponde a los órganos del Estado garantizar y proteger estos derechos a través de diversas políticas públicas. Garantizar adecuadamente los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución requiere incorporar una o más cláusulas expresas al respecto, reconociendo la autonomía de las personas para tomar decisiones respecto de su cuerpo, su sexualidad y reproducción, definiendo la obligación de los órganos del Estado de respetar esa autonomía y de garantizar los derechos que permiten materializar tales decisiones en materia de educación, en materia de salud, de acceso al aborto libre y seguro y de protección frente a la violencia y discriminación. Sin embargo, dada la amplitud de aspectos que debe regular una Carta Fundamental, la sola inclusión de una cláusula sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso al aborto libre y seguro en la nueva Constitución no resultaría suficiente para cautelar estos derechos a todas las personas. Por ello es importante que revisemos también otros aspectos que debe incluir una Constitución. Carácter solidario y rol cuidador del Estado, reconocimiento y jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, cláusula sobre control de convencionalidad, es decir, la obligación de los órganos del Estado y particularmente de los tribunales de justicia al adoptar cualquier decisión de interpretar y aplicar las normas nacionales de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a las normas de Hipógenes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mandatos y obligaciones de los órganos del Estado en materia de igualdad y no discriminación, igualdad de género y garantías para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Paridad como principio rector del régimen político-social y mecanismos de paridad para la toma de decisiones y participación en las esferas públicas y privadas. Mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Institucionalidad de derechos humanos dotada de autonomía, atribuciones amplias, presupuesto suficiente, estructura y organización territorial. Mecanismos de exigibilidad de derechos humanos, eficaces y accesibles a todas las personas. En esta video aula hemos hablado acerca de los derechos sexuales y reproductivos, de la situación en que se encuentra nuestro país respecto de su reconocimiento y protección, y de diversas formas en que esta discusión debe incorporarse en el debate de una nueva Constitución. Por ello, las invito a que desde su trabajo político, social y en su vida cotidiana
aboguen por la protección amplia de estos derechos para todas y todos.